Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz de todos los viernes por la mañana. Hoy es 15 de julio de 2026. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat de YouTube. Helga, después de que Estados Unidos lanzó una quinta oleada de ataques la semana pasada contra objetivos en Irán, el presidente Trump reconoció lo obvio. Ha empezado de nuevo la guerra, lo que confirma que el memorando de entendimiento ha quedado sin efecto. Irán respondió con ataques contra las bases estadounidenses en la región. ¿Hay alguna forma de romper este ciclo que se recrudece con nuevas escaladas? Bueno, creo que el problema es que debido al incumplimiento continuo de promesas y a la falta de un comportamiento diplomático, hemos llegado a un punto en el que los líderes iraníes están convencidos de que, sin importar lo que negocien con Estados Unidos, no tendrá ningún valor. Por lo tanto, creo que de alguna manera han abandonado la idea de que pueda haber un acuerdo con Estados Unidos como un memorando de entendimiento, porque si puede descartarse en un abrir y cerrar de ojos o en un instante, no vale prácticamente nada. Y es bastante interesante que a pesar de que toda la guerra en Oriente Medio fue realmente instigada por Israel, este país parece estar de alguna manera fuera de la ecuación en este momento y Estados Unidos se queda cargando con el peso en gran detrimento del presidente Trump y, naturalmente, de toda la economía estadounidense y, de hecho, de la economía mundial, que creo que no podrá aguantar mucho más tiempo, porque cuando se agoten estas reservas estratégicas, tendremos una crisis de precios de la energía, lo que realmente podría conducir, y probablemente ya lo está haciendo, a una depresión económica mundial. Así que creo que a Trump probablemente le gustaría encontrar una salida para detener esto, pero no creo que vea una solución. Y sus repetidas declaraciones de que hará todo lo posible para golpear duramente a Irán y bombardearlo hasta devolverlo a la edad de piedra, así como todas esas numerosas declaraciones que ha hecho en ese sentido, realmente no mejoran la situación ni un ápice. Así que creo que, lamentablemente, a menos que haya una intervención real por parte de todos los vecinos para cambiar el rumbo y decir que esto tiene que terminar, que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo para toda la región y que ellos tengan que encontrar la manera de imponerla. Ahora, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Al-Busaidi, acaba de presentar una nueva propuesta para una nueva arquitectura de seguridad en la región. Dijo que la antigua arquitectura se basaba en un mito y que eso llevó básicamente a que Estados Unidos construyera bases militares en todos los países del Golfo, etcétera. Eso claramente no ha funcionado. Y aunque no conozco los detalles de la propuesta del ministro de Relaciones Exteriores de Omán en su totalidad, él ha desempeñado un papel muy útil anteriormente. Por ejemplo, participó en las negociaciones en Ginebra justo antes de que estallara la Segunda Guerra, lo cual fue una inmoralidad en todos los aspectos por parte de Estados Unidos. Creo que si esta propuesta de Omán, junto con una propuesta similar presentada por el ex primer ministro turco Davutoglu y la propuesta del Instituto Schiller de un plan Oasis, si estas propuestas se logran integrar de alguna manera,
En otras palabras, si se establece una nueva arquitectura de seguridad que incluya a todas las partes beligerantes y éstas encuentran la manera de garantizar que se resuelva la cuestión del Líbano, de modo que se garantice la soberanía del Líbano, porque creo que sin eso Irán nunca aceptará una propuesta de que se respeten y atiendan los intereses de Yemen y otros lugares, y entonces habría una perspectiva real de desarrollo para toda la región, desde India hasta el Mediterráneo, desde el Cáucaso hasta el Golfo, con corredores de desarrollo a lo largo de las arterias de la antigua ruta de la seda, una extensión del corredor económico CPEC y el corredor de transporte norte-sur. Estos son los inicios de una red de infraestructura que podría marcar el comienzo de la industrialización de toda la zona mediante la aplicación del modelo extremadamente exitoso de la reconquista china del desierto, tal como lo han hecho en Xinjiang y también en el noroeste de China. Así que si todas estas propuestas se fusionaran en un plan integral, creo que esto podría llegar a su fin, pero requeriría tomar medidas audaces ahora mismo y creo que habría que asegurarse de que el incentivo que tiene Israel y Estados Unidos para no participar nuevamente en eso cambie de tal manera que esta propuesta pueda prosperar. Así que hay una opción, está muy clara, pero requiere iniciativas enérgicas, valientes y audaces de parte de todos los líderes de la región, de todos los países, y entonces podría funcionar. También requiere superar las ilusiones de Trump. Ya hablamos del peligro de la inflación debido al precio del petróleo y ayer se publicó un informe de la inflación en el que la tasa de inflación mes a mes bajó un poco en Estados Unidos y por todas partes aparecieron comentarios del tipo, bueno, ya ven, no hay problema, Estados Unidos sigue siendo fuerte. Creo que ese tipo de ilusión es algo que se le alimenta a Trump para mantenerlo en el camino de la guerra. Bueno, creo que por todo lo que se puede observar a distancia es que a Trump le están diciendo tantas mentiras porque dice cosas que no tienen ningún sentido tantas veces y creo que probablemente tiene una red de desinformantes a su alrededor, probablemente más que cualquier presidente anterior. Lo más reciente es que amenazó con atacar Pickaxe Mountain, que al parecer es un sitio de actividades nucleares donde se almacenan las centrifugadoras y se lleva a cabo el enriquecimiento de uranio, pero está tan profundo bajo tierra que según los informes podría requerir el uso de armas nucleares para hacerlo. ¿Crees que es siquiera concebible que Trump piense en hacer algo así? Bueno, no estoy en posición de leer la mente del presidente Trump. No puedo seguir los repentinos giros de sus pensamientos. Lo que sí es un hecho es que Estados Unidos ya ha perdido esa guerra y ahora la única opción que queda serían las tropas terrestres. Trump ha mencionado o insinuado algo en ese sentido varias veces. Eso sería un desastre total y absoluto, porque en primer lugar, ahora hace un calor extremo, no solo en Irán, sino especialmente en Irán. Así que si ahora se enviaran tropas terrestres para atacar esa montaña, que está muy bien fortificada, porque con toda probabilidad es allí donde se ha estado llevando a cabo parte de la investigación sobre armas nucleares. No sé cuál es su estado actual, así que puedes estar seguro de que los iraníes han fortificado muy bien este lugar, por lo que una intervención de tropas terrestres implicaría pérdidas enormes, realmente enormes. Y lo que lamentablemente también se baraja como opción es el uso
uso de un arma nuclear táctica, ya que las bombas antibúnker habituales no son suficientes, porque se trata de una montaña en la que las instalaciones se encuentran a 80 o a 100 metros de profundidad. La calidad de la roca es una de las más duras, es granito. ¿Se dice granito? Granito, granito. Y por lo tanto, incluso es dudoso que un arma nuclear, por supuesto, si tienes una lo suficientemente grande, todo es posible. No se sabe si sería suficiente. Eso sumiría a la civilización en un... Ni siquiera puedo imaginar cuáles serían las consecuencias de tal acción. Si después de Hiroshima, por primera vez, Estados Unidos volviera a utilizar una bomba nuclear, creo que eso sumiría por completo al mundo en un caos y una reorganización, y nadie tiene una respuesta sobre cuál sería el resultado de ello. Podría conducir a una guerra nuclear global, entre otras cosas. Tengo una pregunta para ti de parte de un politólogo argelino, quien dijo que para él la gran pregunta es ¿cómo se libera uno de las narrativas controladas que conducen a guerras interminables? Y se refirió a la mesa redonda de emergencia que organizaste para el 31 de julio sobre la crisis migratoria. Dijo, bueno, viniendo de Argelia estamos muy familiarizados con el problema de la migración. Estoy de acuerdo que en lugar de guerra el desarrollo es la solución a la crisis de migración, pero no estoy seguro de que la inmigración sea la principal causa detrás del peligro de guerra. Ayúdame a entender esto, preguntó. No es el principal motivo detrás de la guerra. El principal motivo detrás de la guerra es el control geopolítico. El peligro de guerra proviene del hecho de que algunas fuerzas quieren mantener su dominio y se encuentran en una lucha geopolítica con otras grandes potencias, y mientras persista ese tipo de pensamiento, esa horrible cadena de guerras continuará. Nos centramos en la cuestión migratoria porque siempre nos planteamos cómo resolver los problemas. El problema actual radica en las poblaciones de Europa Occidental y de Estados Unidos, con la excepción, obviamente, de una pequeña parte de la población intelectualmente muy activa. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que consumen los medios de comunicación convencionales y que carecen del interés emocional para descubrir la verdad por sí mismas, creen naturalmente todas las versiones que escuchan de los principales políticos, aun cuando éstas resulten algo contradictorias entre los distintos bandos. Así pues, la pregunta es, ¿cómo lograr que el ciudadano común empiece a centrarse en aquellas cuestiones que representan una salida a la crisis? Si analizamos la cuestión migratoria, ante todo, resulta algo terrible para las personas afectadas. Verse obligado a ir de un país a otro, tratando de salvar la vida, huyendo de la guerra, viviendo en campamentos y en situaciones de peligro, es una calidad de vida que nadie desearía para ningún ser humano, porque constituye una violación de los derechos humanos. Verse obligado a ser refugiado es una violación de los derechos humanos, al igual que el hambre y la guerra. Por lo tanto, es una situación que debe remediarse. Ahora bien, es una crisis enorme para los países de los que huyen los refugiados, ya sea por la guerra, el hambre o cualquier otra razón, sino que también es un gran problema para los países a los que quieren emigrar. Se puede ver que en parte se trata de la ideología y el racismo, pero también en parte es una realidad. Por ejemplo, en Alemania, cuando Merkel era canciller en 2015, prácticamente abrió las fronteras y dijo, nos las arreglaremos. Y ahora todos la acusan de ser la causante de esta crisis de refugiados. Creo que eso es una visión demasiado cerrada, porque la curva demográfica europea se está desplomando. Es decir, nos quedaremos sin gente en 1 o 2 generaciones si esto sigue así, porque la gente ya no quiere tener hijos. Porque si no tienes futuro, ¿por qué querrías tener hijos?
Así que, incluso para mantener los niveles actuales de población, se necesita una afluencia de personas de otros lugares. No se puede compensar esa caída de la curva demográfica a menos que haya un crecimiento del 5% o del 10%, como de hecho lo tienen algunos países del sur global. En ese caso, sí se podría compensar, pero el crecimiento, como saben, en Alemania es negativo. Así que hay una curva demográfica negativa, hay un crecimiento económico negativo y estos son los indicios de un colapso. Por lo tanto, sería beneficioso para Alemania y otros países europeos e incluso para Estados Unidos contar con una cierta afluencia de personas que compensa la evolución demográfica negativa, pero eso es solo y solo puede ser parte de la solución. El Papa León lo ha dicho en todos sus discursos y sermones recientes en España, en Lampedusa, Italia. Dijo que debemos tratar a los migrantes como a imagen de Dios, dotados de plena dignidad como seres humanos a imagen de Dios, y también que debemos eliminar la razón por la que huyen de sus propios países, porque tienen derecho a quedarse en casa. Y la única forma de lograrlo es mediante un desarrollo económico masivo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, para el 2050, África tendrá 1.000 millones de personas más, es decir, a 2.500 millones. Ahora, eso significa que en 25 años, más vale que creemos 1.000 millones de empleos productivos o toda esta gente vendrá a cualquier lugar de Europa. Y siempre insisto en esto porque la gente tiene que darse cuenta de que no es una cuestión de elección, sino una necesidad absoluta que hagamos esto. Del mismo modo, las atrocidades cometidas por el ICE en Estados Unidos, qué vergüenza para Estados Unidos, al que antes se le llamaba, con razón, crisol de culturas. Creo que fue Kennedy quien dijo que son una nación de inmigrantes y que Estados Unidos, de no ser por los inmigrantes, tendría una población muy pequeña de nativos americanos. Pero el carácter mismo de Estados Unidos durante los últimos 250 años era que personas de todo el mundo vinieran allí, se integraran en el país y se convirtieran en estadounidenses. Si Trump está acabando con eso, creo que está acabando con ese modelo de identidad estadounidense y convirtiéndolo en algo mucho más feo. Así que creo que también para Estados Unidos sería de su interés fundamental cooperar, especialmente con China y Latinoamérica, para construir proyectos como el ferrocarril bioceánico en Brasil que conecte los dos océanos y utilizarlo como una arteria de transporte para desarrollar todos los proyectos de infraestructura que en esencia ya fueron concebidos por Alexander von Humboldt en el siglo XIX. Así que si eso sucediera, la gente tendría una razón para quedarse en su propio país, que es lo que todos preferirían. Por eso estamos haciendo de eso el tema central, porque una vez que la gente comience a comportarse de manera humana, nuevamente en el tema de la migración también se opondrá más fácilmente a la guerra. Acabamos de recibir un mensaje que dice, ser razonable significa aceptar con humildad los hechos y descartar la propaganda, que es básicamente lo que acabas de decir. Esta es una pregunta que retoma lo que decía sobre la posibilidad de una intervención externa. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que China, Pakistán u otros países del BRICS puedan ejercer presión sobre Estados Unidos y Trump? ¿O está él totalmente controlado por Netanyahu y los fascistas sionistas? Creo que China, sin duda, está apoyando a Pakistán, al menos entre bastidores. Pakistán ha asumido un papel de liderazgo al intentar negociar esto de manera muy exitosa hasta donde llegó el proceso. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a los grandes intereses económicos que intentan influir en Trump para que se incline hacia la guerra,
Lamentablemente habrá que esperar a ver quién gana esa partida. Creo que China y sin duda los demás países del BRICS tienen un interés fundamental en que esta guerra se detenga. Es muy difícil predecir cómo se desarrollarán los acontecimientos porque, en última instancia, es el pueblo estadounidense, al ejercer suficiente presión sobre el Congreso, el Senado y el proceso político, tanto ahora con las elecciones de mitad de mandato como en el futuro, ¿quién inclinará la balanza? Es decir, la popularidad de Netanyahu y de Israel en general se ha desplomado por completo en Estados Unidos, pero ese mensaje probablemente deba transmitirse con aún más fuerza. Hablando de magnates, Lindsey Graham falleció la semana pasada y sus compañeros halcones de guerra en el Senado están proponiendo aprobar su proyecto de ley actualizado de sanciones a Rusia en su honor, lo cual impondría enormes sanciones a cualquier país que compre petróleo ruso. El líder republicano John Thune dice que cuenta con 85 copatrocinadores. Un activista antibélico de Londres preguntó, ¿Trump se oponía a ella? Ahora dice que está a favor. ¿Se puede detener? Y también preguntó si tienes alguna novedad sobre lo que está pasando con la sección 219, el proyecto de ley que fusionaría a las Fuerzas Armadas de Israel y de Estados Unidos como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2027. Creo que la punta de lanza, de nuevo, para detener todo eso, precisamente esa sección 219 de la NDAA en el proyecto de ley del Congreso y la sección 1217 o lo que sea en el proyecto de ley del Senado. Ese es el tema clave de este momento. Si logramos derrotarla, entonces al menos habremos detenido la amenaza inmediata contra Estados Unidos. Me refiero a que esta es una amenaza fundamental para la Constitución, para las generaciones futuras y para la cuestión de la soberanía. Así que esto solo puedo reiterar que es el tema más importante. Hakeem Jeffries, quien es el líder de la mayoría en el Congreso, dijo que admitió que tal vez sea necesario un cambio de rumbo en lo que respecta a las guerras, pero luego dijo que se opondrá al proyecto de ley del representante Massey que recortaría la ayuda militar a Israel. Y tengo una pregunta de alguien que se identifica como un ex demócrata, pero aún no un republicano. ¿Qué está pasando con el Partido Demócrata? ¿Por qué no apoya una política contra la guerra? Bueno, porque creo que el sistema de partidos políticos en Estados Unidos no es bipartidista, es un sistema de un solo partido, algo que hemos denunciado desde hace mucho tiempo, porque el liderato de ambos partidos está muy vinculado a Wall Street, al complejo militar industrial y más recientemente a Silicon Valley. ¿Cuántas personas se oponen? Son pocas. Es Massey quien se retirará a finales de año. Es Ro Khanna y hay algunas otras personas como ellos, pero la mayoría de estos congresistas y senadores claramente no tienen una mentalidad independiente en absoluto. Y si uno busca las razones de ello, en muchos casos se trata de quién contribuyó a su victoria electoral. Creo que Estados Unidos desde hace mucho tiempo pasó de ser una república a una plutocracia. Y Lindsey Graham estuvo justo en el centro de eso, recaudando fondos del AIPAC y del Cabildo pro-israelí. Al mismo tiempo, trabajaba muy duro a favor de los carteles militares. Tenemos una pregunta creo que es de un palestino que creo que dice vive en Italia. Los partidarios de Netanyahu siguen comprometidos con la limpieza étnica y no solo están expulsando a los palestinos de Israel, sino que ahora están atacando a los estados vecinos. El genocidio continúa. ¿Por qué no se hace nada para detenerlo? ¿Qué pasó con el caso ante la Corte Internacional de Justicia? Creo que en esencia el gobierno de Trump incluso sancionó a algunos de esos jueces. Quiero decir, el presidente Trump declaró a principios de año en una entrevista con el New York Times que no respeta
el derecho internacional. El derecho internacional está muerto. Por eso es tan absolutamente urgente revivirlo. Y creo que la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre será una oportunidad crucial porque estoy muy segura que los chinos presentarán sus iniciativas de gobernanza global y cualquier país, cualquier persona que quiera revivir el derecho internacional debería apoyar esta propuesta o presentar una propuesta equivalente porque el derecho internacional a estas alturas está muerto y el hecho de que este genocidio continúe no es más que un reflejo muy horrible de la condición moral de la humanidad. Creo que debería despertar a cualquiera porque ¿de verdad queremos desaparecer como civilización con esa imagen? Esta es una pregunta de una maestra jubilada que fue compañera de clase en la preparatoria hace casi 60 años. Me señaló un artículo en The Atlantic de alguien llamado Rose Horowitz titulado El fin de la lectura ya está aquí. Y de lo que habla es de la era post-alfabetizada en que la gente ya no lee libros. Ella contó que en su último año como maestra, sus alumnos dijeron que la lectura es una tecnología obsoleta. Ella pregunta, ¿es posible replicar los beneficios de la reforma de Humboldt que recomienda el Instituto Schiller si los estudiantes y los padres no leen? Creo que la única esperanza es que podamos aumentar de manera masiva las actividades del Instituto Schiller a nivel internacional y que las personas preocupadas por el colapso mental de la gente en el sentido de no poder leer, de no poder comprender el texto de una página, se den cuenta de que este no es un problema nuevo. Se ha ido agravando durante décadas. Recuerdo que ya hace 30 o 40 años hubo un informe que indicaba que incluso en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la gente no era capaz de comprender los textos difíciles y que tenían que explicar todo a través de historietas para que entendieran cómo funcionaba. Ahora bien, ¿se imaginan? Es decir, creo que el nivel cognitivo de la población ha bajado y bajado y bajado. Y eso es el resultado deliberado de una oligarquía que manipula la industria del entretenimiento, convirtiendo a la gente en idiotas, en mentes completamente vacías, sin nada adentro. Hace un par de semanas cometí el error de ver una película, si es que se le puede llamar así. Se pasaba en la televisión alemana, era una historia policíaca y estaba absolutamente llena de violencia sin sentido, golpes y puñetazos en la cara, sangre, ojos saliéndose de sus órbitas. Suena como un festival de Trump. No, es una locura. Y eso tiene un método. Recuerdo que cuando se estrenó la película Gladiador hace varios años, salió un artículo en la prensa británica donde se discutía que la oligarquía necesita este tipo de películas de entretenimiento depravadas, como Gladiador, en las que la población tiene que decidir si el gladiador muere o vive. De esa manera se vuelven cómplices de la brutalización y que la oligarquía necesita eso porque solo si la gente se vuelve depravada y da rienda suelta a sus instintos más bajos es manipulable. Lo que la oligarquía no puede tener es gente inteligente, gente creativa que haga cosas creativas, que es porque no aceptan este tipo de control mental. Y por eso creo que necesitamos una red de ciudadanos comunes que tomen la iniciativa de luchar para recuperar este tipo de educación de alto nivel como el sistema Humboldt. Por eso los invito a unirse al Instituto Schiller, a hacerse miembros y ayudarnos en esta lucha. No se queden al margen quejándose, sino conviértanse en miembros activos. Necesitamos que mucha más gente se nos una a nosotros en esta lucha porque el peligro de que la civilización
civilización se hunda en una era oscura nunca ha sido tan grande como ahora. De hecho, casi podría decir que ya estamos en una era oscura y contamos con unas pocas voces que aún no se han rendido por completo, como la mía y la tuya, Harley, pero necesitamos que se sumen muchas más personas. Hablando de una era oscura, aquí estamos en una ola de calor en Europa que hasta ahora ha cobrado al menos 10,000 vidas y sin embargo hay apagones en ciudades de varias partes de Europa. Esto se debe en gran medida a los ambientalistas y a la política de cero emisiones de carbono, al dinero gastado en la guerra y también a los programas falsos para combatir el calentamiento global. Y lo que se necesita es generar más electricidad. ¿Cómo logramos esa lucha? Es prácticamente lo mismo de lo que tú hablas en términos de una movilización ciudadana para aprender qué es lo que realmente afecta el clima y de qué se trata la economía real. Bueno, creo que tenemos un problema más en Alemania que no es un problema alemán, sino un problema mundial, que es la locura absoluta del gobierno alemán, un acuerdo que el ministro de Defensa Pistorius firmó con el secretario de Guerra Hegseth en Ankara, por el cual Alemania ahora tiene la intención de comprar misiles cruceros Tomahawk a Estados Unidos. Como recordarán, el Tomahawk es un misil de alcance medio, pero tiene capacidad nuclear y es en esencia un arma ofensiva. Se puede convertir en un arma ofensiva en un abrir y cerrar de ojos, por lo que se considera como tal. Y Putin ya había dicho en 2024 que Rusia respondería de manera simétrica. En otras palabras, instalarán armas similares a lo largo de la frontera rusa. Entonces tendremos una repetición de la crisis de los misiles de alcance medio de principios de los 80, los Pershing II y los SS-20, pero en un contexto mucho más devastador que incluso en aquel entonces. Así que si eso sucede, entonces tendremos... Esto es una locura. El ex canciller Scholz y Biden impusieron eso sin debate en el Parlamento, sin debate entre la población, ni siquiera consultando a los vecinos de Alemania. Así que decidieron instalar estos misiles en Alemania. Se suponía que esto iba a suceder este año. Y luego Trump probablemente fue lo mejor que propuso en su vida. Dijo que no, que ya no quieren hacer eso, porque él quiere más o menos desvincularse de Europa y centrar toda su atención en Asia. Y en lugar de alegrarse de haberse deshecho de este sistema de armas absolutamente descabellado y provocativo, estas personas a las que solo tengo que calmarme porque es muy molesto para no usar palabras de las que me arrepentiría más adelante. No es porque no crea en ellas, sino porque te meten en problemas legales. Así que trato de mantener un tono refinado en lo que digo. Pero en el fondo hay realmente una fuerte desaprobación si es que puedes percibir mi intención en lo que quiero decir. Y ahora Alemania está pagando por algo que antes era gratis, pero dado que el Tomahawk es solo la punta de lanza de un sistema muy complejo que incluye datos, diversos elementos logísticos y demás, y dado que Alemania no tendrá control sobre ellos, la dependencia de Estados Unidos seguirá siendo la misma, pero probablemente sin el paraguas nuclear estadounidense. Alemania tiene que pagar, Alemania corre más riesgo, pero Alemania no tiene mayor seguridad. Así que desde cualquier punto de vista, esta es una idea absolutamente descabellada. Y yo espero que la población alemana despierte antes de que sea demasiado tarde. Y hay algo más. Se lleva años predicando sobre el calentamiento global para luego no hacer absolutamente nada por proteger a los ciudadanos de sus efectos. En definitiva, el trato verde no fue más que un truco publicitario. Quiero recordarles nuevamente a nuestros espectadores que marquen en su calendario el 31 de julio para la próxima mesa redonda de
Executive Intelligence Review, resolver la crisis migratoria con el desarrollo. Este viernes tendremos otra reunión de la Coalición Internacional por la Paz. ¿Podrías darnos un resumen de lo que esperas que se discuta allí? Sin duda hablaremos de la escalada actual en Oriente Medio, porque a estas alturas no se vislumbra un final y sus efectos se sentirán en todo el mundo. Así que ese será un tema importante. Luego, naturalmente, también la situación que se está agravando de manera extremadamente peligrosa en torno a Ucrania, mientras Occidente sigue ignorando por completo lo que dicen los rusos. Von der Leyen viajó a Kiev para reforzar una vez más la producción conjunta de armas. Esta situación también se está agravando hasta un punto de no retorno con el tema de los misiles Tomahawk. También hablaremos de las iniciativas que surgen en torno al Papa León XIV, el impacto de sus advertencias contra la guerra y la movilización que han iniciado algunos sectores de la organización estadounidense Pax Christi. Probablemente recibiremos un informe de Scott Ritter, quien tuvo una larga visita en Moscú. Así que, por favor, acompáñenos. Será un programa sumamente enriquecedor del que surgirán muchísimas iniciativas de acción. Helga, gracias por acompañarnos hoy. Espero que la gente tome en serio esta oportunidad de acompañarte el viernes y luego se prepare para el 31 de julio. Nos vemos. Eso espero. Ok. Bye.